Buen día, me pueden escuchar. Buen día. Gracias. Bueno, entonces ayer llegamos hasta este punto en el cual esta gráfica nos describe la forma acelerada en la cual se han venido concentrando o sea, acumulando los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La gráfica es generada con valores observados en el laboratorio en Manu Alao, que básicamente lo que están haciendo es midiendo la concentración de dióxido de carbono en este punto, ¿verdad? Entonces, si observamos, nos damos cuenta que esa gráfica está entre 1960 aproximadamente y el 2013. En esa época de aproximadamente 50 años, la concentración de CO2 básicamente aumentó en un 33%, ¿verdad? Perdón. Y esto es parte de las situaciones que nos tienen con los cambios tan acelerados que tenemos en el clima en la actualidad. Entonces, debido al calentamiento global, hay dos efectos. Uno es el cambio climático regional y el otro es el ascenso del nivel del mar. Aquí es muy importante hacer notar una diferencia entre clima y estado del tiempo. El estado del tiempo, por ejemplo, es lo que a veces dicen en los noticieros, que una persona va y, por ejemplo, dice si en las próximas horas va a hacer sol, si las temperaturas van a bajar o si va a estar lloviendo, etcétera, etcétera. Ese es el estado del tiempo, o sea, las condiciones en un periodo de tiempo corto y hacia futuro. Cuando utilizamos el término de clima, nos estamos refiriendo a cómo ha sido el comportamiento en la atmósfera en los últimos 10 o 15 años. Por ejemplo, cuando decimos que el clima en un lugar es lluvioso, lo que estamos queriendo decir es que en ese lugar llueve con mayor intensidad que otros puntos. Entonces, cuando hablamos de clima, hablamos de condiciones promedio que han ocurrido en los últimos tiempos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, antes el inicio de las lluvias era bastante marcado en mayo. Ahora hay años en los cuales empieza a llover hasta en junio, hasta la segunda semana de junio. Entonces se ha cambiado el patrón que tenían las lluvias, entonces sí ya tenemos un cambio climático. Cuando una condición que estaba marcada fuertemente ha variado, entonces eso lo reconocemos como cambio climático. Entonces, hay muchas personas que son como detractores diciendo que no, que los cambios que ocurren en el clima no necesariamente es por el calentamiento global, o que no son producidos por estos gases de efecto invernadero. Pero hay una revista económica muy, muy buena que se llama Bloomberg, que sacó un artículo en el cual se demuestra exactamente que los cambios climáticos sí están directamente relacionados con las emisiones. Hay muchas explicaciones, muchos dicen que son extensiones de lluvias solares, otros que es un periodo de glaciación, pero al graficar los resultados, se nota exactamente que los cambios en sí se deben básicamente por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Entonces, como mencionábamos, son cambios que se van dando paulatinamente y que se van observando en los años recientes y que
En gran manera esto es acelerado por la sobreconcentración de gases de efecto invernadero por países industrializados. En la actualidad, el país que más emite gases de efecto invernadero es China. Entre China y Estados Unidos, ellos emiten el 50% del total de los gases de efecto invernadero en la Tierra. Es decir, si que el resto de países emite una cantidad igual a la que emiten Estados Unidos y China. Entonces, el clima no es como algo que dependa de un solo factor, sino que hay múltiples factores que lo determinan, ¿verdad? Está la temperatura ambiente, está la presión atmosférica, eh, hay otros parámetros relacionados con el viento, con la cantidad de sol. Hablar de clima es algo que es completamente dinámico y a pesar de los avances que se tienen en la ciencia, no siempre se puede acertar en un 100%. Por ejemplo, si ustedes miran o tienen alguna aplicación en su teléfono que les reporta el clima, quizás el pronóstico es acertado en las condiciones que les mencionan para ese día, pero a futuro ya el comportamiento se vuelve errático, ¿verdad? Entonces, esto más o menos pasa de forma similar con los modelos que se construyen a futuro. La incertidumbre es bastante elevada, pero estos modelos nos sirven para tener una idea bastante certera de qué es lo que puede ocurrir a futuro si se mantiene en aumento la cantidad de gases de efecto invernadero. Pero parte de estos fenómenos que han aparecido son estos que conocemos como el fenómeno del niño o fenómeno de la niña. Básicamente, el fenómeno del niño ocurre cuando tenemos un calentamiento o un aumento de temperatura en el promedio de las aguas del Pacífico. Si bien esa zona que está en rojo representa ubicaciones en las cuales puede registrarse un mayor valor de temperatura en el Pacífico. Entonces, al aumentar la temperatura, eh, van a variar también ciertos patrones. Van a variar patrones de viento y van a variar también patrones de corrientes marinas. Y esos pequeños cambios son responsables de todos los efectos generados por el fenómeno del Niño. En nuestro país, cuando tenemos un año con influencia del fenómeno del Niño, la consecuencia principal es un descenso en la cantidad de lluvias totales para ese año ahora. Si recordamos, hace como 2 y 3 años tuvimos influencia del fenómeno del Niño. Entonces tuvimos déficit en la lluvia, ¿verdad? Entonces, para 2019, por ejemplo, las represas de agua que están en Tegucigalpa no se llenaron. ¿Por qué? Porque era un año niño y la cantidad de lluvia acumulada que se tenía fue menor. Por eso el año pasado los racionamientos estuvieron fuertes a principio de año. Y lo que se conoce como fenómeno de la niña es básicamente lo contrario. Una reducción en el promedio de la temperatura del agua en el Pacífico. Entonces los fenómenos o las influencias que genera son contrarias. Si el fenómeno del Niño para nuestro país representa menor cantidad de lluvias, el fenómeno de la niña es en manera contraria. Representa mayor cantidad de lluvias y mayor cantidad de fenómenos atmosféricos que pueden incidir. Por ejemplo, el año pasado fue influencia del fenómeno de la niña, por eso tuvimos acumulados de lluvia mucho mayores. Y por ejemplo, las represas se llenaron antes de los fenómenos atmosféricos que impactaron.
Esos tienen el nombre del fenómeno del niño y la niña. Básicamente, primero por el fenómeno de la niña, porque eh, los primeros fenómenos que ocurrieron cerca del Ecuador era que varios cardúmenes de peces morían por el cambio en la temperatura de las aguas. Entonces los pescadores decían que era una señal de la venida del niño Jesús. Entonces por eso quedó con el nombre del fenómeno del niño. Y ya el nombre del fenómeno de la niña, como es lo contrario al calentamiento, sino que enfriarse, entonces por eso se le dijo fenómeno de la niña. Entonces, retomando al efecto de los modelos, ¿qué pasa si los gases de efecto de invernadero continúan en crecimiento? ¿Cómo construir escenarios en función de esto? Entonces, hay diversos modelos climatológicos que tratan de describirnos exactamente qué es lo que puede ocurrir si la concentración de estos gases puede ir en aumento. Hay varios escenarios, por ejemplo, qué pasa si las emisiones se reducen, si las emisiones se mantienen o si las emisiones van en aumento. Entonces, en relación a esto, se llega a un mapa asociado como el siguiente. No sé si se mira bien, pero en la nomenclatura aparece exactamente los fenómenos que se tienen. Si se fijan, esa línea que está como en rojo alrededor del mapa representa que se va a tener afectación en zonas bastante vulnerables por elevación del nivel del mar. Si se fijan ahí, básicamente nos afecta casi toda la costa Caribe, que es zona donde actualmente se tiene turismo, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en Tela o quizás en Trujillo, que hay varias instalaciones turísticas a la orilla del mar. ¿Qué pasa si el mar avanza 1 o 2 metros? Y ahí con el cambio de las mareas sí se podrían ver afectadas, ¿verdad? Entonces es un fenómeno que nos impacta de forma directa. Otro símbolo que aparece para la región es el tercero de la nomenclatura que dice aumento de las precipitaciones e inundaciones. Este tiene que ver con un cambio en el patrón de lluvias. Según estos modelos, en promedio las lluvias no se van a reducir, sino que se van a mantener casi constantes en cantidad total. Pero el problema que se va a tener con estas lluvias es que las lluvias van a ser más esporádicas. Entonces, si son más esporádicas, ¿qué ocurre? Quizás lo que antes llovía en toda una semana, ahora llueve en 2 horas. Entonces, uno de los principales problemas que se tiene en la actualidad, ¿verdad? Si se tiene cambios tan abruptos en el patrón de lluvia que lo que llovía, por ejemplo, antes en toda una semana, ahora puede llover en 2 o 3 horas. Entonces, no hay sistema de aguas lluvias que pueda soportar cambios tan extremos, ¿verdad? Si los sistemas son viejos, si están diseñados para un volumen de transporte de agua, entonces si ese volumen de agua aumenta repentinamente, entonces no hay capacidad para poderlos mover, ¿verdad? Aparte de eso, si las lluvias son tan violentas, si en las laderas de las montañas no hay la suficiente vegetación, entonces probablemente va a producir también deslaves. Y si sumado a eso le agregamos nuestro patrón cultural de llenar con basura eh, las tuberías para el movimiento de agua, entonces es un fracaso rotundo garantizado, ¿verdad? Y el
tercer efecto o impacto que se tiene en base a los modelos previsto que puede ocurrir y que ya ocurre es el último de la simbología, que es como una especie de llamarada. Y hace mención a mayor cantidad de incendios. Entre los meses de marzo y abril, la cantidad de incendios forestales se incrementa, ¿verdad? Quizás en gran manera esto se debe a que no tenemos manejo de los bosques. Es decir, si suena algo contradictorio, pero para que un bosque crezca, bueno, contradictorio se llama simplemente selección natural. Para que un bosque crezca fuerte, no significa que el bosque debe tener la mayor cantidad de árboles posibles, sino que, por ejemplo, un dazónomo, que es alguien especializado en manejo de bosques, si tiene manejo en una zona, entonces andan talando los bosques, los árboles, perdón, que tienen menor probabilidad de vida. Y, por ejemplo, en el pino, si recuerdo bien, la separación que tiene que haber entre árbol y árbol tiene que ser aproximadamente de unos 10 metros. De esta forma, la tierra va a tener suficientes nutrientes para sostener estos árboles y también de esa forma los árboles que son más débiles y que están muy unidos son más propensos a propagar un incendio, ¿verdad? Aparte de eso, como no tenemos manejo en los bosques, no tenemos, por ejemplo, un servicio de guardabosques que se dedique, por ejemplo, a hacer rondas en, en las ubicaciones. Una ronda básicamente es si hay mucho monte en la zona. En marzo y abril ese monte básicamente se pone color amarillo y a veces hasta café de lo seco que estaba, ¿no? Entonces lo que hace la ronda es cortar y dejar un espacio quizás de unos 2 metros, de tal manera que si un fuego o un incendio inicia en un punto, al haber una ronda, no se va a propagar porque no hay forma en la cual pueda pasar al siguiente espacio, ¿verdad? Entonces es una forma de ir reduciendo el daño potencial que puede ocurrir en un punto, ¿verdad? Pero la razón de los incendios, que mencioné anteriormente, son las formas en las cuales evitar de que se propaguen. Los incendios, se producen en gran manera por la baja humedad relativa que hay en esos meses, ¿verdad? La humedad relativa es un parámetro meteorológico que nos indica para saber qué porcentaje de agua está en el aire. A veces creemos que el aire solo es un gas, pero como miramos cuando explicamos la troposfera y también los primeros contaminantes, también pueden haber partículas sólidas o partículas líquidas. Si no existiese la humedad en el aire, básicamente nos costaría hablar. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde hay un aire acondicionado con bastante intenso, entonces si estamos hablando, el tiempo nuestra garganta se va resecando, ¿verdad? Eso es porque bajo esas condiciones la humedad del aire se va reduciendo. Y la humedad en el aire es, por así decirlo, como una especie de lubricante que ayuda a que nuestras cuerdas vocales no se vayan calentando o entrando en fricción. Entonces, naturalmente, si la humedad es baja, entonces la propagación de un incendio es mucho mayor. Por ejemplo, intentar apagar un incendio en condiciones de humedad baja, a valores muy reducidos, por ejemplo, como un 10, un 20%, es casi una misión imposible, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que hay zacate, combustible, eh, vegetal ahí en forma de zacate, eso se propaga de una manera bastante rápida, ¿verdad? Entonces, esos factores son o dificultan el tener un manejo correcto de los incendios y evitar de que tengan un daño mayor.
Por ejemplo, a veces no sé si han seguido noticias y se dan cuenta que empieza un incendio y a veces pasan hasta 2 semanas para que lo puedan controlar. Básicamente se debe por esos factores, ¿verdad? Entonces, esos son los fenómenos identificados que pueden ocurrir o cambiar en nuestra ubicación. Pero también en otros lugares puede haber mayor cantidad de sequías, elevación de las temperaturas, aumento, no distingo bien, de la intensidad de las tormentas y otros asociados, ¿verdad? Entonces, podemos tener cambios en los patrones climáticos que pueden afectar las zonas agrícolas. Por ejemplo, zonas en las cuales antes se podía tener un tipo de vegetación, ahora ya no se puede hacer. Al cambiarse la humedad o la sequía en estos puntos, entonces puede ser de que ahora ya no sea posible sembrar este tipo de vegetación. O puede ser también, por ejemplo, a veces lo que ocurre que debido a los cambios en estos lugares, entonces la proliferación de enfermedades para la vegetación sean mucho mayores. Por ejemplo, lo que a veces ocurre con la roya en el sector café. Los cambios climáticos están permitiendo que cada vez entre en condiciones de reproducción mucho mayores, entonces causa grandes efectos. Se considera que la elevación del nivel del mar puede llegar a estar alrededor entre unos 40 pero entre 0.4 metros y 2 metros, o 40 a 200 centímetros. Entonces, naturalmente, eso va a hacer de que ciertas zonas que se tienen como turismo en la actualidad se vean afectadas a futuro. Cambios en la biosfera, lo que mencionábamos, a cambiar la temperatura puede ser de que ciertas especies vayan encontrando lugares o condiciones habitables en otros puntos que anteriormente no eran habitables para esta especie. Entonces, por ejemplo, el Aedes aegypti, que transmite el dengue, Zika y chikungunya, solo puede crecer en condiciones del subtrópico, pero puede ser, si los cambios se siguen manteniendo, que puede estar presente en regiones mayores. Por lo tanto, puede ser de que estas enfermedades que acaecemos acá puedan ser presentes en lugares que antes nunca habían sido vistas. La desertificación tiene que estar bastante relacionada con la lluvia. Por ejemplo, un caso que se vive aquí en Honduras es el famoso corredor seco, que ahora con estas influencias pues, ha quedado mucho más marcado la reducción de las lluvias en ciertos puntos, ¿verdad? La parte de los incendios ya lo había explicado, básicamente es por mayor o reducción de la humedad relativa en el ambiente en ciertos periodos del año y más, por ejemplo, para Honduras si tenemos influencia del fenómeno del Niño. Entonces, el manejo del calentamiento global tiene que ser algo que sea de forma global. Es decir, para poder dar solución, no es posible que se encuentre una respuesta idónea para solo con profesionales de un área específica de conocimiento, ¿verdad? Sino que esto tiene que ser abordado de manera holístico, se le hizo por varias disciplinas para poder proporcionar una respuesta adecuada a estos cambios que se pueden estar afrontando, ¿verdad? Entonces hay que hacer cambios. Por ejemplo, si recordamos, el transporte es el principal emisor o de los principales emisores de emisiones
existe en la actualidad. Entonces, si queremos reducir dióxido de carbono, tenemos que hacer cambios en las condiciones de transporte. Tenemos que hacer también cambios en el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, se pueden obtener combustibles de ciertas vegetaciones. En Honduras ya existe una ley para hacer una mezcla de los combustibles convencionales con combustibles vegetales, pero solo está a nivel de ley, nunca se ha implementado ahora. El segundo punto que habla de los cloruros fluorocarbonatos o los CFCs es quizás de las medidas que han tenido mayor éxito a nivel global, reduciendo estos gases que destruyen la capa de ozono y que también son considerados como gases de efecto invernadero. Tratar de controlar la cantidad de bosque. Recordemos que los bosques nos ayudan a capturar CO2, pero si se talan, parte del CO2 que habían capturado lo liberan, y aparte de eso que ya no están capturando más CO2. Y hay ciertas formas de uso y aprovechamiento de la energía que pueden ser implementados y que nos ayuden a usar la energía de una forma más eficiente. Entonces recordamos que el cambio climático no conoce de fronteras, no es que dice, bueno, Estados Unidos y China son los que más emiten gases de efecto invernadero, entonces solo vamos a afectar a ellos, sino que es un fenómeno que afecta de forma global y probablemente afecta en mayor forma a los países que menos emiten, en el caso de Honduras. Entonces, para poder lidiar con el cambio climático tenemos estas dos vías, la mitigación y la adaptación. Mitigación es básicamente reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea por una reducción en los consumos de combustibles fósiles o de energía, o por cambio o sustitución de fuentes que generen un impacto menor en relación a las anteriores. Y adaptación básicamente quiere decir hay ciertas situaciones que no van a regresar a condiciones previas, entonces adaptémonos. Hagamos cambios que nos permitan poder no ser afectados en gran manera por esta situación. Entonces, existen diversos protocolos internacionales, quizás el más conocido es el Convenio Marco de las Naciones Unidas, que fue firmado y en el cual la mayor parte de los países industrializados aceptaron en reducir sus emisiones. Y que esto después fue apoyado por lo que se conoce como el Protocolo de Kioto, en el cual se tenía la idea de crear bancos o transferencias de emisiones. Es decir, ciertos países no pueden reducir la cantidad de emisiones que tienen a un corto o mediano plazo. Entonces pueden financiar implementaciones en otros países. En Honduras hay varios proyectos que, por ejemplo, venden emisiones. Es decir, hicieron cambios en su implementación reduciendo la cantidad de emisiones que generan. Y esa reducción de emisiones se la venden a una industria o a un país industrializado. Y les pagan por hacer esa acción, ¿verdad? Entonces son implementaciones que eran básicamente impulsadas por esto del protocolo de Kioto. Entonces se crearon mecanismos de desarrollo limpio, que eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Se tomaron acuerdos para hacer una implementación conjunta. Y se creó lo que había comentado del comercio de las emisiones, que era una forma como de apoyo financiero para implementaciones quizás en lugares que tenían menor capacidad de acceso a financiamientos. Entonces Honduras también tiene o ha diseñado una estrategia nacional de cambio climático, en la cual su objetivo es tratar de reducir los efectos que se pueden tener. La gráfica que está a la izquierda abajo representa el promedio de temperaturas. Si observamos la línea en rojo,
nos muestra que se ha tenido un aumento en el promedio de las temperaturas, ¿verdad? Y la gráfica que tenemos a la derecha nos indica la cantidad total de lluvias acumuladas en este punto. Si miramos, la cantidad de lluvias permanece casi constante, o sea, la línea roja está casi horizontal, no tiene grandes variaciones, pero la temperatura se ha ido en aumento, ¿verdad? En promedio. Entonces, esto hace que cada vez se vaya teniendo condiciones de una temperatura mayor o mayor cantidad de calor. Entonces, la política hondureña está alineada en ambos ejes, tanto de mitigación y adaptación. Y básicamente se trata de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esa es la medida de mitigación y el segundo párrafo está relacionado con la adaptación, ¿verdad? Por ejemplo, si ya se han identificado zonas que son inundables y hay personas que viven ahí, entonces una medida de adaptación sería llevar a esas personas a un punto o otro lugar en el cual ya no tengan que estar inundándose sus casas cada vez que hay una crecida en el río. O puede ser que la medida de adaptación sea, por ejemplo, construir bordos. Pero si se tienen bordos es muy importante estarles dando mantenimiento, ¿verdad? Si no ocurre lo que pasó hace poco en Lima. Después del Mitch se hicieron trabajos y canales, por ejemplo, para evitar de que ocurriera lo que pasó. Pero con el paso del tiempo no se le dio el mantenimiento requerido de limpieza de estos canales o reforzamiento de los bordos. Entonces ahorita aquí hubo una crecida, los canales estaban sucios, no podían reducir la cantidad de agua que tenía el río y los bordos estaban quebrados o con fisuras. Entonces al venir la crecida del río, rompieron los bordos y pasó lo que pasó en la Lima. Entonces, quizás uno de los problemas que tiene esta Estrategia Nacional de Cambio Climático es que la cantidad de llevar a la realidad lo que tienen escrito en papel es bastante bajo, ¿verdad? Entonces, de los objetivos relacionados con la adaptación, ¿acuerdo? Lo principal está tener una mayor participación de energías renovables y de hacer una clasificación de suelos para en eso tener mayor seguridad alimentaria, ¿verdad? Y dentro de las medidas que ha implementado, que tiene prevista la Estrategia Nacional de Cambio Climático, tiene que ver con la capacitación, ¿verdad? Hay muchos temas que deberían de ser del dominio público, pero que no lo son, lastimosamente. Por ejemplo, de los temas que vamos a ver en la segunda y tercera unidad, pequeñas acciones que podemos hacer como individuos que pueden tener un impacto si ya lo hacemos de forma general como sociedad y que van a producir beneficios tanto para el país como también para cada una de las personas que lo implementen. Entonces, esto solo se puede dar a través de la capacitación y también es uno de los objetivos que tiene esta clase, ¿verdad? No es convertirlos en expertos de cambio climático una vez que termine la clase, pero sí que tengan el conocimiento mínimo necesario para implementar cambios que sean decisivos o que tengan un impacto mayor en la sociedad. Este básicamente es el contenido para este primer parcial. No sé si tienen alguna duda o consulta.
¿Sí? Sí. Bueno, en mi caso solo quería comentar y que usted también nos comentara un poquito. Yo siempre me ha gustado este tema del cambio climático porque las cosas van cambiando rápidamente. En lo que uno va de niño a adulto, ya va, mira, muchas cosas están cambiando en el ambiente. Ujú. Entonces, cosa que siempre me preguntaba era por qué, si las emisiones de los automóviles son uno de los daños más grandes, ¿por qué no utilizar otro tipo de automóvil como eléctrico, híbrido, y que las empresas grandes lo pusieran como una gran manera de usarlo? Siempre se sigue usando el mismo carro. Bueno, uno de los principales factores que ha incidido es que el costo de las baterías no es nada barato. Eh, Toda tecnología, cuando se está poniendo, se está desarrollando, es cara. Pero a medida que va avanzando y más fabricantes la van creando, entonces se va abaratando. Y este es el caso de las baterías. Ahorita se está teniendo un impacto en el cual las baterías han ido bajando. Entonces ya es posible que el costo, por ejemplo, de vehículos híbridos o de vehículos eléctricos sea o sea, esté a un grado de comparación a los vehículos convencionales que funcionan con combustible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que son o han sido mucho más caros que un vehículo convencional. Entonces, si nosotros hacemos un análisis solo de precios, que es algo errado, entonces la decisión lógica es decir, no, mejor me compro un vehículo que funcione con combustible. Pero en la actualidad, si nosotros hacemos un análisis de costo inicial y después hacemos un análisis de mantenimiento y de gastos de operación, por ejemplo, costo del combustible quizás comparado con costo de energía eléctrica para tener un carro eléctrico, resulta mejor tener un vehículo eléctrico. Quizás en la actualidad el otro brecha o barrera que se tiene es que no existe, por ejemplo, mano calificada para reparación de un vehículo eléctrico. Y hay otro aspecto que también dificulta, es que no existe el marco normativo para poder introducir un vehículo eléctrico. Cuando alguien importa un vehículo, le cobran impuestos, ¿verdad? Pero los impuestos que le cobran, por ejemplo, dependen del tamaño del motor. Pero el tamaño del motor en centímetros cúbicos del tamaño del motor, ¿verdad? Pero si es un motor eléctrico, no tiene centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque no funciona con combustible, sino que funciona con energía. Entonces, ¿cuánto se le cobra de impuestos por introducción? Entonces, hay como ese vacío en el cual se tiene que avanzar en legislaciones para hacer estos cambios. Entonces, al menos a nivel de Honduras, la principal dificultad ha sido esta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en países como Holanda, ya la venta de vehículos que funcionen con combustible ha sido reducida o ha sido golpeada. ¿Cómo? Se cobra mayor cantidad de impuestos para estos vehículos, entonces es como una señal en la cual si analizo, entonces no, que el vehículo está más barato, mejor compro ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad creo que Alemania tiene 1 millón de vehículos eléctricos y su idea es irlos reemplazando, ¿verdad? Chile tiene una flota completa de buses que funcionan con electricidad y así se han ido teniendo avances, ¿verdad? Pero no solo es el hecho de tener vehículos, sino también tener como un marco normativo que le acompaña, ¿verdad? Quizás es el fenómeno que se tiene en la actualidad en Honduras.
No sé si contesté tu pregunta. Eli, muchísimas gracias. De casualidad, el profesor José Jorge les dio al principio la planificación de la clase. No, bueno, en mi caso no la recibí. Que a mí no la he podido conseguir y si ya recuerdo, creo que mañana hay examen. Pero voy a tratar de averiguar y le voy a contestar por correo. Para que estén pendientes, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan pendiente o sea, y esperen hoy mi correo que les voy a confirmar la fecha exacta del examen. Excelente, Eli, estamos aquí. Entonces, pasen buen día. Muchas gracias. Saludos.